Instrucciones. Vamos a tener 3 segmentos de media hora, básicamente, ¿no? Hasta llegar a las 5 de la tarde. Así es que haciendo nuestras debidas pausas, pero creo que es justo y meritorio que tengamos este espacio. Innecesario. Hablar con él. Yo no sé si puedo decir así, ¿verdad? Pero estos son unos monstruos, unos caballos. Yo no sé si. Nuestros amigos, los M&M Friends. Él es el maestro, yo soy el discípulo. Es bueno tenerles aquí por la tarde, Fernan, en este junte que ¿verdad? Para el cual le diste espacio en la producción y se te ocurre, aprovechando, ¿verdad?, la visita del doctor Samuel Pagán a Puerto Rico y la presencia del pastor Moisés Román, que siempre se ha distinguido su ministerio desde hace muchos años, pastor, en hallar respuesta bíblica. Y el doctor también Pagán a través de la Tierra Santa y todos sus años, ¿verdad?, dedicado al estudio bíblico. Quizás 2 o 3 nada más, hermano. Les pregunto, quizás a uno para tomar este espacio de arrancada, pastor, ¿cuánto tiempo lleva con el ministerio de preguntas y respuestas con los programas y dedicado a eso? Y doctor, ¿cuándo arrancó el proceso de estudio bíblico así de Tierra Santa y demás, empezando por el pastor Moisés? Bueno, yo tengo que confesar antes que nada que cuando yo fui al seminario evangélico Me acuerdo. para entrar y hacerme estudiante del seminario evangélico, el doctor Samuel Pagán era el rector. Mira. Y fue el que me hizo la entrevista para ingresar. De verdad. De verdad, mira. Y Yo tenía como 6 años de... Así que, pero llevamos en estas tareas ministeriales, obviamente, 43 años como pastor. Wow. Y de ello comenzamos un programa en radio que se titulaba o se llamaba Consejería Pastoral. Que era un programa donde la gente hacían preguntas y eso hace ya como unos 37 o 38 años de atrás. verdad, Sí, Dios mío. todo ese tiempo. Padre. ¿Y usted, pastor? Mira, yo bromeo con mis estudiantes y les digo que todos mis pecados han sido dentro de la iglesia. Yo fuera de la iglesia nunca he pecado. No. Porque yo soy tercera generación de líder evangélico. Tercera generación. Mi serio? abuela se convirtió Ajá. en el 1920, Wow. de casi 100 años. Exacto, Hace 100 años. sí. Y mi papá y mi mamá, líderes en la iglesia. Entonces yo heredé ese espíritu, fui llamado por el Señor. Mi hijo y mis nietos también ahora están en la- perseverando. en la- Entonces, y siempre ha sido en el entorno de la iglesia, la juventud de la iglesia, los niños de la iglesia. Pero cuando fui a la universidad, me empezaron a gustar los estudios bíblicos. Ok. Con una agrupación que había la ABU, la ABU que tú estabas acá en Río Piedra, y entonces con la ABU, la Asociación Bíblica Universitaria, teníamos estudios bíblicos todos los martes y los jueves, en Río Piedra otros días, ¿verdad? Supongo yo, pero martes y jueves de 1 a 2:30, Porque usted estaba en martes y Mayagüez. jueves, sí, Ah, porque yo no, estaba en Mayagüez, ok. en el colegio de Mayagüez, y martes y jueves a ese periodo era periodo de estudio. No sé si ahora, ¿verdad? Pero no daban clase. La hora Entonces universal. nosotros lo aprovechábamos. Entonces yo me di cuenta que el estudio bíblico me gustaba, que el dialogar con el texto bíblico. Luego cuando me graduó, empecé a trabajar de ingeniero. Yo soy ingeniero químico. Y cuando empiezo a trabajar y me siento muy feliz, pero se le ocurre al pastor general de los discípulos de Cristo, que era Luis del Pilar, en ese momento un líder, ¿verdad? Extraordinario, Muy hombre. reconocido y apreciado el mundo evangélico puertorriqueño. Me enviaron una congregación por un mes. Estaba sin pastor, estaba para que yo predicara. Entonces me llevaron allí, un mes se convirtió en 2. Ay, Dios 2 mío. en 3, 3 Viejo en truco, 4, viejo como truco. al año me instalaron. Entonces cuando empiezo a pastorear, me doy cuenta, interesante esto, que mientras estaba en la oficina de ingeniero, solamente estaba pensando en lo que estaba pasando en la iglesia. Y cuando estaba en la iglesia, estaba pensando en lo que se me había quedado en ingeniería, estaba viviendo 2 vidas. Claro. Entonces temprano me di cuenta de eso y decidí renunciar a la ingeniería y dedicarme al pastorado, que fui a la iglesia de Atonuevo, discípulo de Cristo de Atonuevo, que en aquel momento era el campo rural. Ok, sí, Ahora sí, no, ¿verdad? ahora es parte del área metropolitana, ¿verdad? Y así empecé, me fui al seminario a estudiar y poco a poco así ha empezado. Y ya llevamos
fui a esa congregación en septiembre 15 del 1900. La verdad. No, del 1972. Wow. 72 quiere decir que ya casi 50 años. Sí, señor. Hace 50 años en ministerio, en la iglesia, en la predicación, en la enseñanza, disfrutando. Gloria Gracias a a Dios. Tengo una primera pregunta. Por favor. Yo me da miedo hacer preguntas, ¿verdad? Esta gente que saben tanto, pero Dale. no sé si va a ser una pregunta que es una porquería pregunta, pero yo creo que no, yo creo que es una pregunta interesante. Mi primera pregunta es la siguiente, Jesús el Cristo, partiendo de hecho de la verdad de que Jesús vive hoy, ahora, Jesús sigue siendo judío o es cristiano y es el líder máximo de un movimiento. Venga. Vaya que Buena pregunta ahí. Mira, muy Para buena romper el pregunta. hielo. Yo le digo a la gente que va con nosotros a los programas de Tierra Santa, es que Jesús de Nazaret nunca fue cristiano, Exacto. porque el cristianismo vino después de la Luego de él. resurrección. parte Claro. después. Inclusive, Jesús de Nazaret nunca leyó el Nuevo Testamento. No. Claro. Porque el claro. Nuevo Testamento vino después. Ahora, el Cristo resucitado es el Cristo el fundador del cristianismo. O sea que decir que no era cristiano tampoco es teológicamente adecuado. Pero el Jesús histórico llega hasta la resurrección y luego de la resurrección está el fenómeno de la resurrección de un viviente. Ahora estamos hablando de la resurrección que va más allá de nuestra capacidad de describir. Nosotros no tenemos ningún video de cómo es que se resucita. Me gustaría tener, pero Claro. no tenemos un video. Lo único que tenemos de evidencia es que la tumba estaba vacía y que se le apareció a la gente. Eso es lo único que sabemos. Y eso ha sido el fundamento para el desarrollo de la fe que ha llegado hasta el día de hoy. Y mi colega aquí, Moisés, lo ha predicado por ¿cuántos años? 47. Por 45 por años. 45 Lo hemos años estado nada más. predicando. Y yo también más o menos por ahí. Nunca, Moisés, nunca Sí. en el caso suyo, nunca alguna idea como la resurrección o algo así de Jesús estuvo para usted en un momento de duda. Por ejemplo, de decir, a veces hay cosas que los evangelios que uno dice, esto ahora pasaba así como me lo contaron, Jesús. Mira, yo ayer precisamente estuve compartiendo con una iglesia muy querida en Ponce, la iglesia cristiana de la familia del pastor Esteban Martínez, Ángel Esteban. Mi hermano. Sí, y una de las cosas que estaba compartiendo en la iglesia fue el hecho de que en mi vida como adolescente hubo un tiempo de serias dudas de la fe. Pero no se dio tanto en el contexto de la resurrección. Se dio más bien en la interpretación comunitaria. Pues yo vengo de una línea pentecostal. Y obviamente a mí me chocaba mucho. Mi inferencia al respecto era que allí se daba mucha manipulación. Manipulación de las emociones, manipulación del texto, manipulación de los dogmas, de las doctrinas. Y eso pues a mí me creaba una preocupación bien seria. Okay. Pero yo tuve la gran dicha de ser hijo de una madre sordomuda. Wow. Y tuve la gran dicha de tener a una madre analfabeta. Es decir, o sea, soy producto de una madre sordomuda que tampoco sabía leer ni sabía escribir. Por lo tanto, un día yo quise hacer un experimento con mi mamá. Porque dentro de esa experiencia carismática de la iglesia pentecostal, pues mi mamá vivía la experiencia de los dones y de los carismas del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Wow. Y yo dije, óyeme, quien me puede contestar a mí la mejor de las preguntas es mi mamá. Y yo puedo descubrir con ella si esto es verdad o si esto es mentira. Bien. Porque mi mamá nunca escuchó un sermón. Mi mamá nunca leyó la santo. Biblia. Wow. Mi Qué mamá poderoso. nunca tuvo la oportunidad de conversar con nadie con respecto a la fe. Dije, ella es la que mejor me puede explicar esto a mí. Entonces me acerqué a ella y le dije a ella que qué sentía ella cuando el Espíritu Santo venía a su vida. Ay. Y ella, obviamente, ella creó su propio lenguaje de señas y no se comunicaba con su propio lenguaje de señas, pero se percató que su lenguaje de señas le quedaba corto. Así que me agarró por una mano y me llevó a la cocina. Y en la cocina abrió el grifo del agua. Ay, Dios mío. Y cuando abrió el grifo del agua, entonces me dijo que cuando ella vivía la experiencia con el Espíritu Santo, ella sentía que en su interior
corría mucha agua. Wow, santo Dios. Wow. Extraordinario. Qué tremendo. Entonces, desde esa perspectiva, la verdad bíblica se hizo realidad en mí. Wow. El que Sí. cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Wow. Entonces, ahí ya empecé a duro. darme a la tarea de que yo quiero creer. Yo quiero creer. Entonces, ya no iba a la iglesia en esa expectación de juzgar, de condenar, de criticar. Siempre tuve mis dificultades dentro de la experiencia, Claro. obviamente comunitaria, pero ahora iba en la postura de que yo quiero creer. Yo quiero desarrollar mi experiencia de fe. Oye, Está- qué extraordinario. Ay, Moisés. Dios mío, Tú sabes Tatu. que Noemí Ajá. acaba de sacar un libro de educación cristiana que toma en consideración los niños y las niñas y personas con dificultades, Ujú. con autismo, con síndrome Down, Mira qué maravilla. con dificultades de movimiento, con dificultades de audición, de comunicación. Entonces, oye, les voy a dar ese testimonio. Bueno, Una conversación contigo sería interesantísima. Sí, de hecho, a la hora en que mi madre parte con el Señor, Interesante. ella no quiso que yo la moviera de la habitación. Ella prefirió partir con el Señor de rodillas orando. Ay, Dios Wow. mío. Y yo la vi partir a la eternidad Arrodilladita. mientras ella estaba Bravo. Qué orando. extraordinario. Sí, Wow. esa era la convicción. Bueno, son dos predicadores, llevan años estudiando la palabra. ¿Hay algo en su experiencia que se hayan dado cuenta que hayan predicado mal? No nos da Bueno, tiempo. para Yo, mira, no me corregir, da tiempo aquí. Buena. Bueno, Estamos esta mañana. porque a veces uno analiza, te lo enseñaron de esta manera, sería pero que no en hubiese el dicho análisis eso. interno uno dice, espérate, no, yo estoy predicando esto mal, así no es, o no es lo que interpreto. Bueno, ponte A ver. tú, Samuel, primero. Mira, tú sabes que hay temas escriturales que uno se tarda un poco más en comprender bien y asimilar. Sí. Esa es la verdad de Dios, esa es la realidad sí, de la sí, vida. verdad. La vida es así. El día de hoy estamos hablando, cuando hablamos en estudios bíblicos, de que la revelación de Dios es progresiva. Quiere decir que Génesis 1.1 es importante, pero Génesis 1.1 no tiene toda la revelación de Dios. Porque si estuviera todo Génesis, no necesitaba No, nada Génesis más. 1.2. El dos no haría No hacía falta, ¿entiendes? Entonces, temas, por ejemplo, temas como el de la santificación, es un tema complicado porque la conversión es un acto. Hoy yo le entregué mi vida al Señor, pero el proceso de santificación, mira la palabra que utilicé, es un proceso. Es un proceso. Y en algunas personas dura 6 meses, digamos. Es un estilo de vida toda la vida. Pero en algunas personas comienza en 6 meses. En algunas personas se tarda un poco más. Y para un pastor joven como yo, ver que una persona llegara a 30 años en la iglesia y todavía estaba con cosas de nuevo convertido. el ABC. El ABC se me hacía difícil hasta que me encontré con el texto para que prediquen estos días. Y los que me escuchan también. Me encuentro con el texto. Recuerden que los discípulos parece que eran puertorriqueños. Sí. Un día le dijeron al Señor, Señor, avanza que nos vamos. En Capernaum, avanza que nos vamos. Y el Señor tan grato, tan buena gente, le dice, pues se tienen que ir, ¿verdad? No quiero yo. Váyanse. Y se fueron en la barca. Entonces Jesús llega, cuando acabó, llega caminando. Luego de 3 años con ellos. Luego de enseñarles, nada menos con el mejor de los maestros de la historia. Cuando lo ven, en vez de decirle qué bueno que estás con nosotros, Qué maravilla. que en vez de decirle gloria a Dios que llegaste, ¿qué le dicen? Un fantasma. Un fantasma. Es decir, que hay personas que aprenden toda la fe más rápido y otras se tardan un poco más. Y como Pedro se tardó, yo dije, bueno, pues hay personas que se tardan. Eso como que me dio sentido Todos tenemos, de liberación. de hecho, sobre todo en el campo de la teología, que es un campo de reflexión, donde toda persona que se acerca a las escrituras tiene la oportunidad de reflexionar con la escritura y llegar a conclusiones. Y en ese sentido nos vamos a topar precisamente con la gran existencia de la diversidad de escuelas de interpretación. Y unos tal vez lo hacen bien y hay otros que lo puedan hacer mejor. Casi bien. O sea, todo. Yo creo que
en el campo teológico uno viene dentro de contexto y dentro de circunstancias comunitarias donde se ve obligado cada vez más a trascender, a cambiar y a mirar las cosas desde perspectivas distintas. Bueno, nosotros vamos a mirar, Fernán, vamos a ver, la gente ya a través del Facebook Live está conectadita y un montón de gente allí. Vamos a revisar preguntas que nos hayan dado y podemos dejar algo sobre el tapete. Yo tengo curiosidad sobre por qué Jesús nunca se casó. Bien. Eso es una idea que tengo por ahí. Yo quiero saber si Jesús siempre supo desde el principio que era el Mesías. Hubo un momento específico que podemos identificar como que recibió, ¿verdad? La revelación de soy yo, el que dice la escritura, ¿no? Oye, vámonos con eso está bueno. Ese es el curso del semestre que viene, ¿tú quieres que hablemos? Y al WhatsApp puede enviar mensaje con su pregunta 939-210-9263 939-210-9263. Estamos con Moisés Román y el doctor Samuel Pagán. Correcto. No se vayan, ahorita vamos a volver a continuar con el Facebook Live, ¿ok? No se vaya nadie.